a avanzar justo un poquito de todo lo que engloba la biología celular y su importancia. Siendo que justamente, a ver cómo pasó la diapositiva. Primero hablaremos de los objetivos, los cuales va a ser algo tan simple como definir qué es una célula, como identificar las 4 biomoléculas orgánicas, y sí, aunque no lo crean, vamos a avanzar un poco de química, ya que la química también está dentro de la biología celular. Vamos a distinguir una célula procariota de una eucariota, aparte de ver cuál es la que tenemos nosotros en el cuerpo humano, cuál es su implicancia directa en el curso y en la carrera. Y aparte vamos a ver lo que sería un poco de la teoría endosimbiótica, que justo está dentro de las teorías evolutivas. Ahora, yo les planteo la siguiente pregunta, porque acá tenemos que relacionar todo un poquito con lo que sería la carrera. Digamos que tú eres médico y tu paciente tiene diabetes tipo 1. ¿Qué célula falló y por qué? Acá les digo, o les doy la siguiente pista. La diabetes tipo 1 no tiene cura. Es un tratamiento que tú tienes que llevarlo definitivamente. Y sucede esto gracias a que una célula de tu cuerpo está fallando. Pero acá viene la pregunta más importante, ¿por qué falla? Y justo eso lo vamos a descubrir a través de la clase de hoy día. Entonces, primeramente, si nosotros queremos hablar de lo que sería la célula, tenemos que hablar de su proceso. Todo ha tenido una historia. En este caso, si nosotros hablamos de la célula, ¿dónde está? Tenemos que hablar de lo que empezaría con Malpighi. ¿Qué sucede? Malpighi era un anatomista, que él estudiaba tejidos vivos en el microscopio. Pero, sin embargo, en esos tiempos, en esa era, el microscopio solo lo usaban para ver cosas diminutas, no lo usaban con fines de investigación. Sin embargo, se le considera un precursor. Luego tenemos a Robert Hood. Él toma un trozo de corcho, lo corta finísimo, técnicamente una lámina de corcho, y lo mide en el microscopio. Y él, ¿qué sucede? Él era arquitecto, entonces ve una estructura que le recuerda habitaciones pequeñas que existen en los monasterios, que, bueno, esas habitaciones se llamaban celdas. Entonces, él lo llamó cells, que en latín sería celdillas. Y de ahí más o menos van haciendo el nombre de célula. Y también es por eso que a Robert Hooke se le atribuye como el primero en usar la palabra célula y en publicar sus observaciones en un libro llamado Micrografía. Pero es curioso eso, porque justo viene de una habitación de un monje, el nombre técnicamente. Ahora, si nosotros hablamos de Anton van Leeuwenhoek, él hizo algo distinto. Ya existían microscopios, pero él hizo su propio microscopio. Era un microscopio que podías ver hasta un aumento de 250, si no me equivoco. Era mucho más potente y bastante adelantado para su época. Y empezó a mirar cosas vivas. Vio bacterias en agua estancada, vio incluso espermatozoides humanos, espermatozoides de caballo, de otros animales. Y a estas estructuras, a estos organismos, los llamó animálculos. Y gracias a esto, Leeuwenhoek se volvió el padre de la microbiología. Luego tenemos a Lawrence Ockens. Él propuso una idea. Él dijo que todos los organismos son la suma unión de seres primitivos más pequeños. Si lo tomamos en cuenta, esto se parece un poquito a química. ¿Qué sucede en química? Nosotros decimos que todo está hecho de átomos. Entonces en biología es como que todo está hecho de células. Algo así es lo que planteó Lawrence Ockens. Luego, si hablamos de Robert Brown, él estudia células vegetales y descubre algo fundamental. Dentro de cada célula hay un corpúsculo central, porque hasta el momento no se había estudiado nada de la célula, solo sabíamos que eran estructuras vivas. Entonces, él descubre ese corpúsculo central que lo llama núcleo. Y este justamente es la base del segundo postulado de la teoría celular, que técnicamente nos resume que toda célula tiene una organización interna. Llegamos a 1838 con Schleiden, donde ya la teoría celular empieza a formalizarse. Él estudia tejidos vegetales y llega a una conclusión, que todas las plantas están formadas por células. Pero justo Schwann ve esta teoría y dice algo, no solo las plantas, también los animales, haciendo que ahora ya no sea, que la teoría celular sea todos los seres vivos están formados por células.
Ahora, en 1839 tenemos a Purkinje. Purkinje dice que todo el líquido o todo lo que está dentro de la célula se llama protoplasma. Y bueno, llegamos a 1858 con Virchow, que nos da la famosa frase ognicélula es célula, que significa que toda célula proviene de otra célula, siendo este el tercer postulado de la teoría celular y el más relevante para la medicina, porque se dice que toda enfermedad que afecta a las células implica que alguna célula madre o ancestral estaba alterada. Y ahí viene lo importante de la biología celular en la medicina, porque sucede que todas las enfermedades, toda patología ocurre a nivel celular. Es por eso la importancia de estudiar el curso. Bueno, ¿dónde está? Busca Ikenor. Este dato no es tan importante, de hecho, pero sin embargo es necesario mencionarlo, que es el primer microscopio electrónico. Y luego tenemos en 1953 a Watson y Crick, que describen la estructura en doble hélice del ADN. Y justo en 1972 tenemos a Singer y Nicholson, que proponen el modelo mosaico fluido de la bicapa. Entonces, resumiendo esto, o lo que más podemos sacar importante de todo esto, son los tres postulados. El primer postulado de Sladen y Swan, que nos dice que todo ser vivo está formado por una o más células. El segundo postulado, que nos dice que la célula es la unidad estructural de todos los seres vivos. Al decir que es estructural y funcional, no nos referimos a que es un ladrillo de un simple mudo, sino que es el lugar donde ocurren todas las funciones vitales. Y el tercer postulado, que es el de Virchow, que nos decía que toda célula proviene de una célula preexistente. Significa que no hay una generación espontánea de células, que cuando el cuerpo necesita nuevas células, ya sea para crecer, reparar tejidos o incluso dividirse, siempre lo hace dividiendo una célula existente. Por ejemplo, si nosotros hablamos de medicina, un tumor es el resultado de células que se dividen sin control, pero siempre esto sucede a partir de una célula original que sufrió esta mutación. Ahora, una vez entendido un poquito de la historia de la célula, pasemos a la célula propiamente dicha, que sabemos que es la célula es la unidad básica de vida, la unidad más pequeña que posee las características de un ser vivo. Y la célula la podemos entender desde tres diferentes unidades. Decimos que es una unidad estructural porque está todo ser vivo formado por una o más células. No existe ningún organismo vivo que no esté hecho de células. Sí, bueno, sin embargo, hay una pequeña excepción. Podemos hablar de los virus. Un virus no está formado por células. Y es por eso que muchos biólogos no lo consideran un ser vivo en el sentido estricto de la palabra. Sin embargo, esta es solo una sección y esa unidad la estableció Sladen y Swan. Luego, podemos mencionar que es una unidad funcional, porque todas las funciones que realiza un ser vivo, ya sea respirar, digerir, reproducirse, moverse, defenderse incluso, todo ocurre dentro de la célula. Y decimos que es una unidad genética, porque toda célula contiene información genética completa del organismo, que está codificada en el ADN. Y por ejemplo, una neurona y una célula del páncreas tienen el mismo ADN, pero lo que los diferencia es qué genes están activos en cada una. Ahora, hablaríamos de lo que serían los componentes químicos de la célula. Justo ahora sí, ya metemos un poquito de química. ¿Qué sucede? Vamos a hablar del nivel más básico posible, los átomos, primeramente. Cuando decimos que la célula está formada por biomoléculas, estas biomoléculas están hechas de átomos específicos. Estos átomos que forman parte de los seres vivos los llamamos bioelementos, que en sí serían justamente los componentes orgánicos. Y los cuatro componentes orgánicos, que literalmente los vamos a avanzar incluso en química, los van a avanzar todos. En biología también los avanzamos, son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y aparte, también la célula va a tener componentes como el agua, que como vemos es el 75 al 85%, es casi la mayoría. Y las sales minerales, donde podemos hablar de los iones que entran y salen constantemente de la célula. Entonces, hablemos de las biomoléculas, los ladrillos de la célula. Como hemos visto, estas biomoléculas van a estar hechas de bioelementos. Los bioelementos son el famoso CHONS. No sé si alguna vez han escuchado de ello. Yo el CHONS le digo a la palabra que sería
carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Eh, la letra de su elemento químico forma justo esa palabra, chons. Y todo compuesto orgánico tiene una de ellas. Entonces, comenzamos con la primera biomolécula orgánica. La primera biomolécula orgánica que vamos a ver son los carbohidratos. Los carbohidratos tienen varios nombres, cabe aclarar, y es normal confundirse. Uno a veces dice, ¿así se llama o se da una de sus subdivisiones? Y bueno, los diversos nombres que tiene, por ejemplo, son carbohidratos. Bueno, el primer nombre, carbohidratos. ¿Pero por qué? Acá hablemos un poquito de etimología. Carbo e hidratos. Hidratos significa agua, entonces están formados por carbono y agua. Eso es lo que significa. Su fórmula general, como hemos visto, es CH2O y todo esto multiplicado por N, que es el número de carbonos. Ahora, otro nombre que se le da a los carbohidratos es el nombre de glúcidos. Otro nombre que también he escuchado es sacáridos. Sacáridos viene del griego de la palabra sacchadón, que significa azúcar en latín. Y hay otros que también los llaman, como habíamos dicho que eran carbohidratos, carbo e hidratos, entonces hay unos que los llaman hidratos de carbono. Pero todos estos nombres significan lo mismo. Ahora, en tipos de carbohidratos los vamos a dividir en tres: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos, cabe decir que son las azúcares más simples, y estos no se pueden romper en azúcares más pequeños. Acá creo que no he puesto ejemplitos, pero los más importantes van a ser la glucosa, que es un carbono de 6, una hexosa, que es el principal combustible de una célula. Y que, por ejemplo, es bastante importante porque incluso el cerebro solo puede funcionar con glucosa. Luego podemos hablar de la ribosa. La ribosa es una pentosa, o sea, tiene 5 carbonos, y no sé si les suena el nombre de ribosa. La ribosa forma el esqueleto del ARN, el ácido ribonucleico. Luego también podemos hablar, justo aprovechando que estamos hablando del ARN, de la desoxirribosa, que también es otra pentosa, pero esta forma parte del esqueleto del ADN. Solo que, a diferencia de la ribosa, a la desoxirribosa le falta un grupo OH. De ahí el prefijo desoxi. Ahora, nosotros si hablamos de los disacáridos van a ser 2 unidades. Se van a hacer la combinación de 2 monosacáridos, unidos por un enlace glucosídico. Por ejemplo, podemos hablar de CLES. Y justo yo me acuerdo fácilmente de los CLES por una fórmula. O bueno, por un truquito que me decían malasa. ¿Qué significa? Me decían a mí, tu ex es malasa. Y no era una burla ni nada. Solo que cuando tú hablabas de ex, decías que eran una pareja. Y pareja, disacáridos. Así lo mencionábamos. Y malasa queda maltosa, lactosa, sacarosa. Justo la primera sílaba de cada una. Ahora, entonces, esa es una fórmula fácil para acordarse los disacáridos. Sabemos que, como habíamos dicho, los disacáridos van a ser la combinación o la unión de 2 monosacáridos. Son fáciles de acordarse, por ejemplo. Vamos a tener a la lactosa, que es glucosa más galactosa. Y la lactosa está presente en la leche. ¿Pero qué sucede? Si una persona no tiene suficiente lactasa mejor dicho, que es la enzima que rompe a la lactosa, es que uno desarrolla intolerancia a la lactosa. Luego tenemos a otro disacárido que sería la sacarosa, que es glucosa más fructosa. Y esta sacarosa es bastante conocida, es el azúcar de mesa. Es lo que te echas en tu cafecito cuando lo sientes que está chuma o bastante amargo. Y por último podemos hablar de la maltosa. La maltosa es glucosa más glucosa, que, bueno, está presente en lo que sería la cebada fermentada. En otras palabras, lo que usamos para hacer la cerveza. Y ya cuando nosotros ahora hablamos del otro tipo de carbohidratos que serían los polisacáridos, son muchas unidades. Son cadenas largas de monosacáridos. Y estos se van a dividir en 2, de reserva o estructurales. Por ejemplo, podemos hablar del colágeno. Digo, del glucógeno. El glucógeno es la forma en que los animales almacenamos la glucosa. Y esto comúnmente lo podemos almacenar o depositar en el hígado y en el músculo esquelético. Luego tenemos el almidón. ¿Qué sucede?
Si el glucógeno es la glucosa que los animales, o bueno, también los seres humanos, ya que somos animales, lo almacenamos, el almidón sería lo que las plantas almacenan. Y otro de estos podría ser la celulosa. La celulosa forma la pared celular de las plantas. Los humanos no tenemos esta enzima para digerirla, o sea, no tenemos la celulasa. Entonces, todo lo que tiene celulosa va a ser para nosotros fibra dietética. Y bueno, vamos a hablar de un último polisacárido que vamos a hablarlo más adelante también, que es el peptidoglucano, o también conocido como la mureína. ¿Y por qué va a ser tan importante? Porque va a formar la pared celular. ¿Pero de quién? De las bacterias. Este es el polisacárido más importante en esta clase porque es el blanco de los antibióticos. Y también es bastante importante por el hecho de que nosotros, los humanos, no tenemos peptidoglucano. Entonces, estaría más importante recordar que si quieres recordar los disacáridos, malasa. Los carbohidratos se pueden presentar en tres formas. Proyección de Fischer, que técnicamente yo relaciono de esta manera. Fischer, pescador, esqueleto de pescado. Así yo lo relacionaba, así me acordaba yo. Halvor, que es su forma geométrica. Y la proyección de Silla, que es una variación de la proyección de Halvor. Ahora, hablemos de los lípidos. Los lípidos van a ser la segunda familia de biomoléculas. Lo que los define no es la composición química, porque déjenme decirles que hay muchos tipos distintos, así que no hay una definida. Sin embargo, lo que los va a definir va a ser su propiedad física. Los lípidos se caracterizan porque son insolubles en agua. En otras palabras, que no se disuelven con el agua. Y ya, pero yo no quiero ese término. Entonces, hablemos en términos de bioquímica. En bioquímica, su término sería hidrofóbico. ¿Qué significa hidrofóbico? Que son temerosos al agua. Pero yo te digo lo siguiente, si son temerosos al agua o tienen rechazo, miedo al agua, ¿qué es lo que les va a gustar? ¿O dónde se van a disolver? ¿Se van a disolver en alcohol o éter? Y a diferencia de los carbohidratos, de las proteínas, los lípidos no tienen un monómero único, como les he mencionado. Pero si mencionábamos componentes básicos, sería, por ejemplo, para las grasas, los triglicéridos y los fosfolípidos. Y el ácido graso más el glicerol. Para los esteroides podemos hablar del colesterol. Ahora, hablemos de los diferentes tipos de lípidos. Justo hablaríamos del más importante que sería los fosfolípidos, que es el que vamos a tratar más que nada en la célula, que se parece a un triglicérido, pero ¿qué sucede? El triglicérido tiene glicerol más tres ácidos grasos. En cambio, el fosfolípido solo va a tener dos ácidos grasos. Y el fosfolípido se va a destacar porque la parte del fosfato es polar. ¿Qué significa que sea polar? Que es hidrofílica. ¿Y qué significa hidrofílica? Que le gusta el agua. En cambio, va a tener también una parte, bueno, acá por ejemplo tenemos un ejemplo de un fosfolípido, que como vemos, esta cabecita o este redondito sería justo la parte que les digo, que es la polar, y la otra parte sería estas dos patitas o estas dos colitas, bueno, hay unos que les llaman patitas, otros colitas, ambos términos son aceptados, serían los apolares, que son hidrófobos. ¿Y qué sucede? Como son hidrófobos, van a rechazar el agua. Es por eso que están en la parte interna. Ahora, si los fosfolípidos tienen una parte polar y una parte apolar, reciben un cierto nombre. Reciben el nombre de ser anfipáticos. ¿Qué significa anfipáticos? Que tienen una doble naturaleza, mitad agua, mitad grasa. Y es bastante importante esta naturaleza porque esto permite que se forme la bicapa lipídica. ¿Y cómo se forma esta bicapa lipídica? Que vemos acá, que es todo este modito de acá. Sucede que en agua los fosfolípidos se van a autoorganizar. Las cabezas van a mirar hacia el agua, ya que justo aman el agua, y las colitas van a tratar de meterse, de esconderse del agua. Y recordemos que si hablamos de una célula, tanto el medio extracelular, o sea, fuera de la célula, como el medio intracelular dentro de la célula, es acuoso. Es por eso que forman una doble capa. Ahora, podemos hablar de lo que serían los triglicéridos. Como habíamos dicho,
una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos. También son bastante importantes porque ellos van a ser la forma principal de almacenamiento de energía. Y estos se van a depositar en el tejido adiposo. Entonces, si tú ves que tienes en tu tejido adiposo, eso no le digas, no tengo grasa, tengo triglicéridos. Y les puedo decir un dato bastante importante de esto, es que los triglicéridos aportan más o menos unas 9.3 kilocalorías por gramo. Y ustedes se dirán, 9.3 calorías, ¿es mucho? ¿Es poco? Entonces, hablemos un poquito del tema de carbohidratos. Un carbohidrato más o menos te da como que 4 kilocalorías. ¿Qué significa esto? Que una dieta alta en grasas te va a engordar más que una alta en azúcares. Ahora podemos hablar del colesterol. El colesterol, que comúnmente lo asociamos como si fuera un término bastante malo. Sin embargo, no es malo, o bueno, creo que bastaría decir que todo en exceso siempre es dañino. El colesterol, primeramente, es un esteroide. Así que no sé si sabían ese dato. Aparte de ser un esteroide, es el que está más abundante en el cuerpo animal. Y ese colesterol, aparte, va a estar integrado en nuestra bicapa de membrana celular, cumpliendo la función de darle rigidez y fluidez. El colesterol también es bastante importante porque también decimos que es el precursor de toda hormona esteroidea. Ahora, podemos hablar ahora de las vitaminas A, D, E y K. Y tú preguntas, ¿vitaminas? ¿Las vitaminas son lípidos? Sí, son lípidos. Y sin embargo, hay un montón de vitaminas. Y acá solo estamos mencionando a estas 4 vitaminas por hecho de que estas 4 son liposolubles. O sea, se disuelven en grasa, no en agua. Y se almacenan también en el hígado y en el tejido adiposo. Sin embargo, estas vitaminas se acumulan y pueden provocar toxicidad. Ahora, ¿qué iba a mencionar acá de esta imagen de acá? Como vemos, en esta imagen vemos que algo que sucede. En un lisosoma, por ejemplo, vemos que como tanto el medio interno y exterior son acuosos, se forman dos capas, lo que conocemos como una bicapa, como la membrana técnicamente. En cambio, si no presentan un medio acuoso en el interior o no hay nada en el interior, vamos a ver que solo va a ser una capa. En este caso, la micela, por ejemplo, vemos que solo es una capa. Ahora, hablemos de lo que serían las proteínas. Cabe mencionar que para biología molecular, comúnmente el libro de cabeza que ustedes van a usar o que les recomiendo sería el CAR. Y el CAR menciona que las proteínas van a ser instrumentos moleculares, mediante los cuales nosotros vamos a expresar la información genética. Ahora, su monómero, para recordar, se llamaba de las proteínas el aminoácido. El aminoácido expresado con 2 A minúsculas. Y existen como 20 aminoácidos de origen proteico, si me equivoco. Ahora, sin embargo, su importancia es que la secuencia en que se ordenan estas combinaciones determina qué proteína se forma y qué función tiene. Ahora, otro dato de las proteínas es que justo su enlace se va a llamar peptídico. Y vamos a tener 4 niveles. Vamos a tener la estructura primaria, que simplemente es una secuencia de aminoácidos. Acá, como vemos en esta imagen, cada una de estas pelotitas es un aminoácido, y que juntos, formando esta secuencia lineal, sería una estructura primaria. Ahora, si nosotros cambiamos una de estas pelotitas por otra, cambias la proteína, ya no sería la misma proteína. Por ejemplo, nosotros no solo cambia la proteína, sino también así pueden ocurrir enfermedades. Si nosotros hablamos de la anemia falciforme, ¿qué sucede? La hemoglobina tiene valina, solo que tiene valina donde debería tener el ácido glutámico, siendo que la valina y el ácido glutámico son estos 2 aminoácidos. Entonces, al cambiar esto, produce que se deforme la proteína y así aparezca la anemia.
Ahora, podemos hablar del nivel secundario. ¿Qué sucede en el nivel secundario? Ya no va a ser una cadena lineal, sino va a tener una forma más o menos doblada, un poquito emboscada, y uno se pregunta, ¿y a qué se debe esta forma? Esta forma se debe a los puentes de hidrógeno, que va a tener los átomos que se enlazan en el enlace peptídico. Luego vamos a tener el nivel terciario. En el nivel terciario, el plegamiento ya es mucho más fuerte y es un plegamiento tridimensional. Y acá ya hay otros tipos de enlaces, hay otro tipo de fuerzas. Podemos hablar de las fuerzas, interacciones hidrofóbicas, de los puentes de hidrógeno, las fuerzas iónicas. Ahora, y por último vamos a tener la estructura cuaternaria. En la estructura cuaternaria, ¿qué sucede? Algunas proteínas van a funcionar como un complejo de varias cadenas eh, ¿cómo se dice? Polipeptídicas. Un ejemplo de esto podríamos hablar justo de hace rato, la hemoglobina, que va a tener 4 cadenas, dos alfa y 2 beta. Y hablaremos de las funciones de las proteínas. Como habíamos dicho en un principio, las proteínas son los instrumentos moleculares mediante los cuales se expresa la información genética y son los más diversos y versátiles. Entonces podemos hablar de funciones como la estructural, que dan soporte y forman los tejidos. Las proteínas están en varias partes del cuerpo. Por ejemplo, acá sí podemos hablar del colágeno, la proteína más abundante del cuerpo. ¿Y dónde está el colágeno en tu cuerpo? Está en partes como la piel, está en partes como el hueso, los ligamentos, los cartílagos, los tendones. Podemos hablar también de su función enzimática. ¿Qué significa enzimática? Biocatalizadora. Las proteínas aceleran reacciones químicas sin consumirse, o sea, sin desaparecer. Luego podemos hablar de otra función que sería la hormonal. Muchas hormonas son proteínas. Por ejemplo, la insulina, el glucagón, la GH, que es la hormona del crecimiento. Y todas estas se producen en una célula. Viajan por la sangre y actúan sobre otras células, que serían las células diana. Podemos hablar también de la función de transporte, que creo que el ejemplo más común que podríamos mencionar sería la hemoglobina. Sabemos que la hemoglobina transporta oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Podemos hablar también de su función defensiva, o bueno, también conocida como inmunológica. Ahí hablaríamos un poquito del sistema inmune, donde justo mencionamos a los anticuerpos, que son proteínas producidas por linfocitos B. Podemos hablar también de la función receptora. ¿Qué sucede? Los receptores de la membrana que hemos estado mencionando anteriormente son proteínas también. Y pasaríamos al último de nuestras biomoléculas, que serían los ácidos nucleicos. Un ácido nucleico, o bueno, los dos más comunes son el ADN y el ARN. Estas son las moléculas más importantes de la biología. ¿Por qué? Porque contienen la información. ¿Qué le dice a la célula qué proteínas fabricar? Son las instrucciones técnicamente. Es un manual que te va a decir, haz esto, tienes que hacerlo esto así, esto tal. Y a diferencia del ADN, el ARN sería, ¿cómo decirlo? Una copia de trabajo que se va a llevar a las diferentes fábricas. Y siendo las fábricas los ribosomas y el producto final, una proteína. Ahora, tal como hemos mencionado que cada uno tiene una unidad mínima, la unidad mínima de los ácidos nucleicos, o mejor dicho, su monómero, es el nucleótido. Y cada nucleótido tiene 3 partes, una base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato. En este ejemplo, en esta imagen, por ejemplo, vemos que el ARN tiene uracilo, adenina, guanina y citosina. Y estos serían sus nucleótidos. En cambio, en el ADN tenemos citosina, guanina, adenina y timina. Si vemos, la diferencia entre el ARN y el ADN es que cambia una de sus bases nitrogenadas. Digo, uno de sus. En este caso, ARN va a tener uracilo,
y ADN va a tener timina. Luego, otra diferencia que podemos ver es que el ADN son dos cadenas que se complementan de por sí. En cambio, el ARN solo es una cadena. Y bueno, en acá uno para acordarse el nombre de las bases lo puede hacer de diferentes maneras. Y claro, las bases también se van a clasificar en dos, en lo que serían las purinas y las pirimidinas. Eh, un truco para acordarte de cuáles son las purinas es qué pura. ¿Qué significa qué pura? Tipo de rechazo, tipo de asco. Qué pura significa purinas, adenina y guanina. Y si tú ya te sabes cuáles son las purinas, ya te vas a saber cuáles. El resto serían las pirimidines. O si no, otro truco o otra frase que tú te puedes acordar sería agua pura, haciendo que agua sea justo adenina y guanina. Ahora, eh, acá, esta secuencia que vemos acá es el dogma central de biología molecular. Esto lo propone Francis Crick, y él mismo ayuda a descubrir la doble hélice y lo publica también. Ahora, ¿qué significa este dogma central? Técnicamente es una regla que nos va a decir en qué dirección va a fluir la información genética. Y es sencillo de explicarlo, o bueno, lo vamos a explicar de una manera bastante sencilla. Nos va a decir que la información va simplemente del ADN al ARN y del ARN a la proteína. Nunca al revés, porque la proteína es el producto final. No puede subir de nuevo o convertirse en ADN o en ARN. En otras palabras, decimos que el ADN lo podemos asemejar como si fuera un archivo, como si el ARN fuera un mensajero y la proteína fuera nuestra obra. El archivo nunca sale de su caja fuerte, que va a ser el núcleo. El mensajero, ¿qué va a hacer el mensajero? Va a llevar a cabo el recado. En este caso, va a llevar el mensaje hasta lo que sería el ribosoma. Y en el ribosoma, que va a ser nuestro taller, se va a construir la obra, que va a ser la proteína. Ahora, avanzaríamos ahora a lo que serían los tipos celulares. Como sabemos, hay dos tipos de células, procariotas y eucariotas. Pero nosotros, para hablar de las células procariotas y eucariotas, primero necesitamos darle una vista un poquito más general al mapa grande de la vida. ¿Y cómo es que nosotros clasificamos a los seres vivos? Antiguamente, sí, vamos a hablar un poquito de biología netamente ahora. Antiguamente los biólogos dividían la vida en 5 reinos. Moneda, que son las bacterias, protista, fungi, planta y animalia. Y no fue hasta que llegó Carl Woese que propuso, o bueno, él comparó la secuencia del ADN ribosomal de miles de organismos y descubrió algo asombroso. Que había un grupo de organismos, microorganismos, que parecían bacterias por fuera, pero genéticamente, por dentro, parecían otro tipo. Y esto los llamó Archaebacteria. Y hoy lo conocemos como arqueas. Woese propuso que todos los seres vivos se dividen en 3 dominios. No sé si alguna vez han escuchado. Es- Vamos a darle solo un contexto rápido. El dominio bacteria, o también conocido como eubacteria, que bueno, si hablamos de etimología, eu significa verdadero. Y bacteria, ¿qué significaría entonces? Bacterias verdaderas. Las bacterias, ya bueno, voy poniendo este spoiler, son células procariotas. Y al ser procariotas, ¿qué es lo que van a tener? Pared celular de peptidoglucano, o como antes habíamos mencionado, mureína. Y como son bacterias, o bueno, todo el dominio bacteria va a incluir a todo patógeno y todos los tipos de bacterias que te van a provocar infecciones. Por ejemplo, podemos hablar de Vibrio cholerae, que te da la cólera, ¿cómo se llama este? Mycobacterium tuberculosis, que te da tuberculosis, Streptococcus pneumoniae, que como su nombre dice, neumonía. Ahora, otro de los dominios sería el dominio que justo les mencioné hace ratito, el dominio Alchae, o también conocido como Arquea. Este dominio
también son células procariotas, pero habíamos dicho que parecían células procariotas, parecía una cosa y parecía otra. ¿A qué nos referíamos con eso? Son células procariotas, pero no tienen envoltura nuclear. Así que genéticamente son más cercanas a las eucariotas que a las bacterias. En otras palabras, decimos que las arqueas no tienen peptidoglucano en su pared. Y bueno, comúnmente no vamos a avanzar o vamos a tocar el tema de arqueas, porque las arqueas son un grupo de microorganismos muy especiales. ¿Y a qué me refiero con especiales? Viven en ambientes extremos. Por ejemplo, si hablamos de fuentes hidrotermales, sabemos que su grado de temperatura es mayor a 100 grados centígrados, ahí viven, por ejemplo. ¿Y cómo se llamarían? Termófilas. O si hablamos de sitios de pura sal, como un ejemplo sería el Mar Muerto, que creo que todos sabemos que se caracteriza por su salinidad, se llamarían halofilas. Y así, viven en ambientes extremos. Por ejemplo, si el pH es bastante ácido, acidofilas. Si están en un ambiente donde hay gas metano, metanógenas. Ahora, como les dije, las arqueas comúnmente no las vamos a tocar porque no hay arqueas patógenas en los humanos. Y por último, hablemos del dominio Eucaria, que serían los eucariontes, que como su mismo nombre creo que lo dice, células eucariotas. Y una célula eucariota, ¿por qué se va a definir o qué es lo que le va a diferenciar de las demás? Es que va a tener una envoltura nuclear definida. Y podemos decir que los eucariotas serían pues los protistas, los fungis, las plantas y los animales. Y acá viene lo curioso. Hay hongos patógenos. Entonces, si los hongos también, los hongos patógenos son del reino fungi, también son eucariotas. ¿Y qué tiene que ver eso, Gustavo? Que los antibióticos no funcionan contra parásitos ni hongos, ya que son células eucariotas como las nuestras. Y ahí viene otro spoiler de más adelante. Un antibiótico ataca a las células procariotas y no a las eucariotas. Ahora, una vez dado esta introducción, hablaremos propiamente dicho de lo que sería, ¿dónde está? La célula procariota. Como viene su nombre, procariota. Pro, que significa antes. Y bueno, cariota, que en sí sería carión, que significa núcleo. Entonces decimos que procariota significa técnicamente antes del núcleo. Y bueno, eso no quiere decir que sea primitivo ni mucho menos valioso. Simplemente que lo caracteriza es que su material genético no está en una membrana celular. El ADN, como lo vemos acá, que son literalmente todos estos hilitos moraditos, está libre en el citoplasma. Y toda esta parte se llamaría nucleoide. Ahora, como vemos acá, una célula procariota va a ser fácil distinguirla. Si hablamos de estructuras, podemos hablar de la cápsula, que es la capa más externa. Y esto va a estar presente en casi todas las bacterias patógenas. Luego podemos hablar de lo que sería la pared celular. Su pared celular es dentro de la cápsula y en bacterias está hecha de peptidoglucano. Justo, sí, estamos mencionando bastante el peptidoglucano, o también, como hemos dicho, la moderina. ¿Y de qué se va a encargar este peptidoglucano? De dos funciones: dar forma a la bacteria y protegerla. Luego podemos hablar de la membrana plasmática, que está debajo de esta pared, y que es la que separa el interior de la bacteria del exterior. Ahora, esta membrana plasmática, sí, es una bicapa de fosfolípidos, pero, a diferencia de los eucariotas, esta bicapa no tiene colesterol. Luego también podemos hablar del citoplasma. El citoplasma es todo el medio interno que hay dentro de nuestra célula. Bueno, luego les había dicho del nucleoide. El nucleoide es toda la zona del citoplasma donde está el ADN bacteriano, que en este caso habíamos dicho que son estos hilitos acá que están enrollados de esta manera.
Y como vemos, no hay nada que lo cubra, no hay nada que lo guarde, simplemente están ahí en el citoplasma como sea. Y bueno, ¿qué más podemos decirles? Algo que también lo caracteriza sería el flagelo. El flagelo, técnicamente es su colita, que le va a permitir darle movilidad. Dentro de las células procariotas, podemos hablar de dos tipos, o bueno, no sé si alguna vez ustedes han escuchado de la tinción de Gram. ¿De qué se encarga la tinción de Gram? Es una prueba que se hace para ver infecciones bacterianas. Sí es cierto que la tinción de Gram se separa en dos, en positivas y negativas. ¿Y esto a qué se debe? Tal vez se preguntarán. Se debe al grosor de la pared de péptidoglucano. Si la pared es gruesa, ¿qué sucede? El colorante, que sería la tinción de Gram, se va a quedar en esta pared y sería positiva. En cambio, si nuestra pared es delgada, es fina, eh, se va a decolorar fácilmente. Entonces sería una gran negativa. Y bueno, ahora vayamos a la célula eucariota. La palabra, también por etimología, eu significa verdadero. Y cariota, de carión, que significa núcleo. Entonces, tiene un verdadero núcleo. Como vemos acá, de por sí ya la imagen nos lo muestra, el núcleo está dentro, está bien guardadito. En otras palabras, decimos que su núcleo está rodeado por una membrana llamada envoltura nuclear, o también carioteca. Pero aparte, tiene todo un sistema de compartimientos membranosos especializados, que son todas las estructuras que vemos acá. Y bueno, a veces uno se pierde y dice, ay, ya me olvidé comer una célula procariota, ya me olvidé comer una célula eucariota. Otra vez te muestran una imagen y tú dices, ¿qué es esto? Entonces yo pienso de la siguiente manera. En la célula procariota, pues, imagínate como un cuarto pequeño que está todo desordenado. Las cosas están como sea, tú no puedes distinguir nada de nada. Y como no puedes distinguir nada de nada, no sabes para qué es cada cosa. En cambio, una célula eucariota sería como una ciudad, tal vez futurista, tal vez un poco moderna. Hay distintos barrios, cada uno con su función. Hay full cafeteras, hay un gobierno central, que justo sería el núcleo, que va a controlar todo. Y bueno, entre los principales organelos de nuestra célula eucariota, vamos a tener, como habíamos mencionado, justo nuestro núcleo, que es el centro de control, que está rodeado por la membrana nuclear. Vamos a tener nuestro retículo endoplasmático rugoso, que también es conocido como el RER, que es el sistema de membranas. Ahora, ¿por qué se llama rugoso? Esto es bastante curioso, ya que también hay un retículo endoplasmático liso. La diferencia es que los ribosomas. En el rugoso hay ribosomas adheridos. Y como están adheridos, hace que no esté tan finito, no esté tan lisa su pared. De ahí el término rugoso. Y bueno, ¿qué tenemos que saber del retículo endoplasmático rugoso? Que es la fábrica de proteínas. Luego hablemos del retículo endoplasmático liso. Como habíamos dicho, si es liso, no va a tener ribosomas. Y se encarga de sintetizar lípidos y esteroides. Vamos a tener también lo que sería el aparato de Golgi, que es el sistema postal de la célula. Vamos a hablar de las mitocondrias. Las mitocondrias van a ser nuestra planta de energía. Es donde la célula va a producir energía. Podemos hablar también de los lisosomas, que son vesículas llenas de enzimas hidrolíticas. ¿Qué más? A ver, ¿qué más hay por acá? Creo que nada más. Ahora, hablemos un poquito de los antibióticos. ¿Qué sucede? Un antibiótico, para quienes no sepan, es un fármaco que mata bacterias. O bueno, no solo las mata, detiene, eh, mata, garantiza su progreso sin dañar la célula humana. O sea, un antibiótico solo ataca a la bacteria, pero no ataca o produce efectos secundarios en el cuerpo humano. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que un antibiótico tenga tal especialidad? ¿Cómo es que un antibiótico solo afecta a la bacteria? ¿Por qué no me afecta a mí?
Y esto se responde justamente con la estructura de la propia célula. El antibiótico ataca una estructura que solo tiene la bacteria y que la célula humana no tiene. En otras palabras, ataca estructuras que serían células procariotas, pero no ataca a células eucariotas. Y ahora, que, que nuestro antibiótico haga esto, es bastante vital, porque si atacara también al ser humano, sería como un veneno para nosotros. Entonces, al solo atacar a nuestra bacteria, que queremos eliminar, se llamaría toxicidad selectiva. ¿Por qué toxicidad selectiva? Porque solo es tóxico, o bueno, solo es venenoso para nuestro blanco, que sería la bacteria, y no es tóxico para el huésped, que seríamos nosotros o el paciente. Y bueno, los antibióticos, hay diferentes tipos. Puedo mencionar antibióticos que atacan la pared celular de peptidoglucano, que como habíamos visto es lo que tienen justo las células procariotas. Hay otros que atacan al ribosoma de 70 Becquerels. ¿Qué sucede? La célula eucariota también tiene, ¿cómo se llama? Ribosomas, pero de la célula eucariota son de 80 Becquerels. Luego también hay antibióticos que atacan el ADN. Como sabemos, el ADN comúnmente va a estar en las bacterias. Nosotros en las células eucariotas vamos a tener el ADN. Luego también hay, sin embargo, también hay un antibiótico que sí ataca el ADN bacteriano. Ya. Pero resumiendo, el antibiótico es eficaz porque solo ataca a las bacterias procariotas y no a la célula humana o, bueno, también conocida la célula eucariota. Y algo importante de esto es que, tal como hay antibióticos, también hay antifúngicos. ¿Qué significa antifúngicos? Contra hongos. Y también hay antiparasitarios. Pero, ¿qué es lo que sucede con estos dos? Los hongos y los parásitos, si nosotros los clasificamos, serían eucariotas. Entonces, atacan a las células, dañando también parte de las nuestras. Es por eso que estos antifúngicos, estos antiparasitarios, tienen efectos secundarios en el cuerpo humano. Bastante interesante el dato, ¿no? Y bueno, pasemos a ya más o menos la parte final, que sería la teoría endosimbiótica de Lin Margulis. Ahora, hemos terminado de ver la diferencia entre la procariota y la eucariota, ¿no? Entonces ahora viene una pregunta bastante interesante, sí, full preguntas, de hecho. ¿Cómo llegaron a existir las células eucariotas? ¿Por qué son más complejas que las procariotas? ¿Por qué no se asimilan? ¿Por qué no se parecen? ¿Por qué una es totalmente desordenada y otra es como que tiene una cosita, una cosita para cada cosa? ¿Y cómo aparecen todos estos organulos que tiene, por ejemplo, Margulis? ¿Se sigue viendo mi pantalla? Sí, sí, se sigue bien. Ah, ya, ya. Entonces, Lynn Margulis era una científica estadounidense y propuso lo siguiente, que hace más o menos 2.000 millones de años existían solo células procariotas, literalmente puras células procariotas de diversos tamaños. Entonces, había una célula procariota grande que, bueno, se comió a una célula procariota más pequeña, pero en lugar de comenzar a digerirla, la conservó viva en su interior. ¿Por qué? Porque resulta que esta procariota más pequeñita era una bacteria aeróbica. ¿Qué significa aeróbica? Que usa el oxígeno para producir energía, técnicamente como nosotros. Entonces la célula grande la mantuvo vivo a cambio de que la aeróbica le dé su energía. ¿Y por qué se llama endosimbiosis? ¿Por qué se llama simbiosis? Que la pequeña le da ATP, entonces la grande también tiene que darle algo. ¿Y la grande qué le daba? Como la pequeña estaba dentro de la grande, estaba defendida, estaba protegida de otros depredadores. Entonces la célula grande le daba protección
y también le daba los nutrientes que la glande comía. Pero, ¿qué pasó? Con el tiempo, esta bacteria aeróbica que estaba acá adentro comenzó a perder sus funciones vitales. Comenzó a depender mucho de este organismo procariota grande. Y al final terminó volviéndose uno con, con este organismo. Y justo esta bacteria aeróbica sería lo que nosotros en la actualidad conocemos como mitocondrias. Y dice que lo mismo pasó justamente con otro organismo que sería ¿cómo se dice? El cloroplasto, que una cianobacteria fotosintética fue también engullida y se convirtió en cloroplasto. Justamente acá. También se dice de las espiroquetas. Ahora, este organismo que ya se está volviendo eucariota, o bueno, técnicamente el predecesor, el ancestro de toda célula eucariota, tiene un nombre en especial, se le llamó eucariota. Y esta teoría, bastante interesante, por eso un poquito radical, un poco loca, pero que tiene sentido, ha tenido evidencias que la han apoyado y por lo cual ha sido aceptada. Por ejemplo, una evidencia puede ser su ADN. ¿A qué me refiero? A que justo estos organulos que tiene la célula, como es la mitocondria, como es el cloroplasto, tienen su propio ADN. Luego, otra evidencia pueden ser los ribosomas, el ribosoma de 70 Becquerels, que los ribosomas de las mitocondrias son iguales que los de las bacterias. Otra evidencia puede ser la división por fisión binaria. ¿Y qué tiene que ver la fisión binaria acá? Que las mitocondrias se reproducen por fisión binaria, igual que una bacteria. Sin embargo, la célula eucariota se divide por mitosis o por una síntesis de novo. Y otra evidencia puede ser la homología de enzimas de membrana. Ahora, ¿qué más hay? Ya, a ver, ¿dónde estamos? ¿Cómo se pone en el sitio anterior? Ya, acá está. Entonces, ahora vamos a la pregunta que hemos hecho al inicio. ¿Dónde está? Eres médico, tu paciente tiene diabetes tipo 1. ¿Qué célula falló y por qué? Y la respuesta, técnicamente, ¿alguien la sabe? ¿Por qué pudo fallar la célula? Si no, normal yo lo respondo. ¿Nadie? Ya bueno, la célula que falló en sí es la célula beta del páncreas. ¿Qué sucede? Bueno, esta célula en sí es una célula eucariota. Y como habíamos mencionado, en la diabetes tipo 1, el propio sistema inmune del paciente, por el mismo hecho de, de ser un mecanismo autoinmune, produce anticuerpos, produce linfocitos. ¿Y qué van a suceder? Estos anticuerpos, estos linfocitos van a atacar, van a destruir ¿a quién? A estas células beta. Entonces, sin estas células beta, el páncreas no produce insulina. Y si no produce insulina, ¿qué es lo que va a suceder? Que técnicamente se va a hablar de la glucosa, que se va a acumular y acumular, acumular. Ahora, ¿por qué la diabetes tipo 1 no tiene cura, como habíamos mencionado? Porque justamente, si recordamos el tercer postulado de la teoría celular, omnicélula es célula, que significaba que toda célula nace de una célula preexistente. ¿Pero qué sucede? Yo quiero producir más lo que sería células de, ¿cómo se llama esto? Células beta del páncreas. ¿Por qué? Porque quiero insulina. Pero yo no las puedo crear porque las propias células que creaban la insulina me las están destruyendo. Entonces, es por eso que no tiene una cura. Por eso su tratamiento es un tratamiento que es eterno. Es un tratamiento que lo llevas de por vida, en el cual técnicamente te tienes que inyectar insulina. Porque es como que decir que tu propia madre te está eliminando.
naces, mueres, naces, mueres, naces, mueres. Y yo, y bueno, ¿dónde estamos? Técnicamente, hasta ahí ha sido la clase de hoy día. La próxima clase va a ser la membrana celular. Vamos a ver cómo está estructurada, un poco del modelo del mosaico fluido. Y bueno, lo que les diría ahorita sería que estudien, y que me refiero con estudiar, que no memoricemos. Hay una gran diferencia entre ello. Memorizar es aprender de memoria. En cambio, estudiar es entender por qué. Es buscarle cómo me va a servir esto, o cómo afecta tal cosa, su por qué. Porque si nosotros entendemos ello, no nos lo vamos a olvidar. Y yo creo que en medicina lo que no se olvida es lo que salva vidas.